Y antes que David pase, yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 51. Y vamos a leer un texto solo. Salmo 51, 6. Cuando lo encuentren, les invito a ponerse en pie para leerlo todos unidos. Salmo 51, 6. Un salmo muy conocido. Cuando lo encuentren, si tienen la bondad, se ponen en pie y lo leemos todos juntos, como un gran coro. ¿Lo tienen todos? 1, 2 y 3. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Bueno, no nos quedó muy bien, quedó muy flojito. Con más fuerza. A ver, que es un solo texto. Con fuerza para que el predicador diga, se les va a quedar el texto en esta mañana. Salmo, bueno, ya veo que están mirando hacia arriba y ya yo lo tengo delante también. Salmo 51, 6. 1, 2 y 3. He aquí. Muchas gracias. Amén. Señor, bendice en esta mañana tu palabra a través de David. Habla a nuestras vidas, Señor, ahí en los secretos de nuestro corazón. En tus manos ponemos a David, Señor. Habla a través de él. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Gracias, Damaris. Bueno, la verdad es que ese texto es profundo, ¿eh? No es el texto central de la predicación, pero sí que... Uy, perdón, se me ha olvidado quitarme la chaqueta. Pero bueno, este versículo resume muy bien el centro de lo que me gustaría hablar hoy, de lo que Dios ha estado hablando esta semana en mi corazón. Y no voy a descubrir los secretos ni los misterios de Dios ni cómo Él obra, porque es imposible. Pero sí qué es lo que Él hace, qué resultados tiene y de una manera un poquito también práctica, qué nos enseña Jesús. Así que si queréis ir a Mateo 6, ir abriendo ya el texto, vamos a centrarnos ahí. Jonathan nos habló la semana pasada del texto en el que los discípulos le piden a Jesús, oye, enséñanos a orar, ¿no? Y yo voy a tratar el texto que engloba esa oración o ese momento en el que Jesús les enseña, ¿no? Es lo que hay antes y lo que hay después. Así que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18, saltándonos la parte del Padre Nuestro, porque ya, además, Jonathan, su predicación fue profunda, fue... ¿cuál es la palabra? Nos lo fue dando todo bien masticadito, detalladito, así que ahí ya tenemos para rato. Y no quiero tampoco repetirme. Lo que sí que me gustaría empezar diciendo es que Jonathan hacía referencia a la importancia del hecho de que los discípulos fueron quienes le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y yo creo que de alguna manera, aunque vemos a lo largo de la vida de Jesús, de su ministerio, que los discípulos a veces dudaban de cosas súper básicas, dices, ¿cómo después de 3 años pueden no tener todavía esto claro, ¿no? Yo creo que ya al comienzo de su ministerio había algo que sí que entendieron, y es que el centro, o por decirlo de alguna manera, ¿vale? El secreto del éxito del ministerio de Jesús era la oración. Era la oración. Y con éxito no me refiero a lo que entendemos hoy en día como alcanzar cierta fama, prestigio, porque sabemos que Jesús, aunque sí tenía fama y prestigio, es decir, tampoco tenía nada que ver con lo económico ni con... fijaos, la RAE, cuando habla de éxito, dice que es simplemente el resultado feliz de algo que haces, o la buena aceptación que tiene alguien o algo al realizar una determinada cosa, ¿no? Es aceptación y un resultado feliz. Así que en la vida del cristiano, pues, ¿qué es un resultado feliz? ¿O qué es lo que hace que tanto nosotros como Dios estén felices? Por explicarlo de una manera simple. Todo se resume en hacer su voluntad. Y es algo que solo podemos alcanzar, aunque creamos que no, a través de la oración y de la meditación en su palabra. Así que teniendo esto claro, ya voy a leer el texto. Dice así, desde el 1.
guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, porque de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí paso al 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si os fijáis, hay una estructura común cuando habla de las tres disciplinas, por así decirlo, espirituales de la vida de un cristiano. Está hablando del dar, está hablando del orar y está hablando del ayunar. Y en las tres emplea la misma estructura, que se puede ver en el versículo 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, primero, no está hablando de los fariseos expresamente, que al menos a mí me pasaba, siempre que hablo de este texto o que parafraseo los versículos, digo los fariseos, no seáis como los fariseos. En este versículo está siendo un poquito más general. Yo creo que habla de los religiosos en general. De hecho, dice simplemente los hipócritas, ¿vale? Así que no vamos a pensar solo en los fariseos. Fijaos la estructura. Dice, primero, no seáis como los hipócritas. ¿Por qué? Los hipócritas hacen lo que hacen para ser vistos y alabados por los hombres. Ellos tienen su recompensa. Ahora bien, tú, sé discreto y busca a Dios en lo secreto. Sin haberlo pensado, ha salido un pareado. Y Dios, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Como en los tres textos, tanto en la limosna como en el ayuno como en la oración, la estructura se repite y el vocabulario se repite, voy a ir hablando de conceptos. Igual, cuando esté hablando ahora de la limosna, igual no hablo de lo que significa el secreto, lo dejo para el final, ¿vale? Así que no os preocupéis, pero voy a intentar abarcar todo de manera clara, sencilla, sin alargarme mucho, ¿vale? Así que vamos a empezar con la limosna. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Dato curioso, cuando habla de tocar trompeta, ahí hay mucha gente que no tiene... Bueno, que es difícil tener algo claro. Hay dos posturas principales. Una es que literalmente los fariseos iban con alguien que hacía sonar alguna cornetilla o lo que fuese para hacer ver que estaban ofrendando, o sea, que estaban dando o que estaban... Y la segunda es que simplemente es una manera metafórica de hacer referencia al hecho de que les gustaba llamar la atención, ¿vale? Pero independientemente de eso, el hecho es que querían ser alabados por los hombres. Sabemos cuál era la motivación del corazón, porque Jesús, que varias veces en los evangelios dice que él discernía los corazones, los pensamientos, las intenciones, él sabía que la intención era ser alabados por los hombres. Y otra cosa importante para entender esto también es que cuando está hablando de dar limosna no habla simplemente de como cuando a veces pasamos por el metro y hay alguien pidiendo y le das algo, o le das un bocadillo, o le das dinero, lo que sea. No está hablando de eso, ¿no? Está hablando en general el hecho de hacer justicia. Muchas veces se traduce la misma expresión como hacer justicia, ¿vale? Así que hace referencia, yo creo, que al hecho de amar al prójimo. Fijaos que antes, además, o sea, este texto viene justo después de lo que había predicado Eric hace 2 semanas, que es el amar a tus enemigos. Entonces, la dinámica que viene, que tiene Jesús, es de justo viene hablando del amor hacia el prójimo, ¿vale? Sobre todo hacia el enemigo, pero ama del amor hacia el prójimo. ¿De qué es el verdadero amor? Así que está hablando de hacer justicia, de ser benevolentes, de tener compasión. Pero por otro lado, está hablando de que cuando hacen estas cosas, su corazón no está bien. Y eso ya nos va dando pistas de hacia dónde quiere ir Jesús. Y es que no puedes amar a un enemigo
que es lo que estaba explicando Jesús justo antes, esperando algo a cambio. Puedes amar a un amigo, quizás, o a alguien cercano, esperando algo a cambio, pero a un enemigo, si decides amar a un enemigo es porque de verdad en tu corazón está el querer hacer eso. Y es que el amor, no puedes amar de verdad si lo que te mueve a suplir una necesidad física, espiritual, emocional, lo que sea, es la admiración y la alabanza de otros. Eso, lo primero. Me da igual las buenas obras que hayamos hecho, a mí esto me decía Dios, me da igual lo bien que hayas hecho esto, cómo te hayas esforzado en hacer esto, que si tu motivación no está simplemente el hecho de que yo me lleve la gloria, no sirve de nada. Para mí son como trapos sucios, basura. Un pastor que falleció ya en los 90, Donald Stamps, él escribió hace tiempo en un comentario, tiene una Biblia de estudio, él escribía que la dura crítica de Jesús de la conducta falsa fingida es un reto para los esfuerzos y motivos de los cristianos contemporáneos, que son la lucha por el reconocimiento, la jactancia por el éxito personal, actuar y entretener en nombre de la adoración y el deseo intenso de ser más importante. Y aunque esto suene como algo evidente, es algo con lo que todos tenemos que luchar, sobre todo la gente que está en ministerios públicos. Es algo que en el momento menos esperado, da igual lleves los años que lleves, es algo que puede aflorar si no tenemos cuidado. Y es que es muy fácil criticar a los hipócritas porque suena ridículo eso de ir tocando trompeta para decir, mira, voy a hacer una buena obra, mira cómo lo hago, ¿no? O sea, nadie te va a tomar en serio, ¿no? Puede sonar ridículo, pero es que en verdad no estamos tan lejos. Es que en nuestro corazón la motivación puede ser la misma. Quizás las formas son un poco más sutiles, y ahí está el peligro, pero la motivación puede ser exactamente la misma. Y hay cosas que incluso nosotros como hermanos no podemos ver y solo Dios conoce. Y por eso Jesús está constantemente apuntando a la intimidad, al secreto. Pero eso lo vamos a ver después. Fijaos en Gálatas 1:10, dice que busco ahora, está escribiendo Pablo y dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice. Me da igual que lo que esté haciendo sea, según yo, en nombre de Jesús, que si lo hago con el objetivo de agradar a la gente, no soy siervo de Cristo. Y esto tiene implicaciones, fijaos, algo que creo que nos ha pasado a todos. ¿Nos ha pasado de hacerle un bien a alguien y no recibes ni un gracias y te molestas? A mí me pasa un montón. Y no estoy diciendo, a ver, es verdad que ofende, es justificable en cierto modo. Le haces a alguien, incluso a alguien cercano, le haces un favor y ves no que esperes algo a cambio, pero siempre dices, no espero nada a cambio, pero un gracias, eso, ya estás esperando algo a cambio, ¿vale? Si haces lo que haces, es para que Dios se lleve la gloria, no para que tú recibas un gracias, no para que te digan lo bien que estás haciendo las cosas. Tenemos que ser educados, ¿vale? Nosotros sí, demos las gracias en todo, dice, al Señor y a los demás. Pero si no lo recibes, a ti te tiene que resbalar, porque lo que haces no lo haces por ti, lo estás haciendo supuestamente para el Señor. Pasamos al tema de la oración y dice así, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De nuevo podemos ver el mismo patrón, solo que ahora está con el tema de la oración. Y hay dos cositas que sí que quiero recalcar. No voy a repetirme en lo que explicó Jonathan. Simplemente quiero hablar de la motivación y de la recompensa. Hemos visto que Pablo escribía de que si hago las cosas para agradar a los hombres, no soy digno de ser llamado siervo de Cristo. Y es que si lo que buscas es la admiración de la gente, o un gracias, por así decirlo, es decir, si lo que buscas es, aunque sea esa satisfacción de decir, bueno, aunque sea, ha quedado claro que lo que he hecho ha sido algo bueno, o la gente lo ha visto, lo único que saldrá por tu boca cuando ores serán palabras vacías.
Se las llevará el viento, Dios hará oídos sordos, porque la oración de un cristiano que busca su propia gloria es más inútil, y aquí me metí en un libro de chistes, ¿vale? Más inútil que un submarino descapotable, que un cenicero en una moto, que darle la vuelta al cuadrado en Tetris. Fijaos lo inútiles que son esas cosas. Pues así sería nuestra oración si cuando oramos o cuando estemos haciéndole un bien a alguien, estamos buscando nuestra propia gloria. No sirve para nada. Y creo que es Santiago, ¿verdad? Creo que es Santiago, corregidme por favor si me equivoco, cuando dice que la oración del justo puede mucho, ¿o es otro texto? Vale, creo que es Santiago. ¿Qué es lo que puede mucho? La oración no, la oración del justo. ¿Y el justo qué busca? No su propia justicia. Busca la justicia de Dios, busca la gloria de Dios. Y en segundo lugar, la recompensa. En el versículo antes dice que Jesús dice que si haces la justicia para buscar la gloria de los hombres, no tienes recompensa de tu Padre que está en los cielos. Pero sin embargo, sí que dice que los que van tocando trompeta cuando hacen un bien o les gusta orar en alto para que le digan lo bien que oran, dice que tienen su recompensa. ¿Cómo es esto? Lo que está diciendo es que, vale, tienen recompensa, pero su recompensa ya os aseguro que no viene de Dios. La recompensa, ¿cuál es? Si lo que buscas es la admiración de la gente, recibirás la admiración de la gente. Si lo que buscas es que te digan lo bien que haces las cosas, la gente te va a decir lo bien que haces las cosas. Y eso es un peligro también, porque en determinados ministerios, a veces, podemos confundir eso. Y cuando la gente nos va diciendo lo bien que hacemos, decimos, esto significa que Dios respalda mi ministerio, que lo que estoy haciendo está bien. Obviamente, cuando lo que estás haciendo es de parte de Dios, la gente lo va a notar y te lo va a hacer saber y va a haber momentos en los que se te va a honrar. Pero el hecho de que la gente te diga lo bien que haces algo no significa que Dios te respalde. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es importante el tema del secreto. Buscar a Dios en lo secreto. Dejar que Dios examine nuestro corazón, examinar nosotros nuestra motivación de por qué hacemos lo que hacemos. Dios en su misericordia, por supuesto, puede obrar maravillas cuando igual te preparas el sermón del siglo para que te digan lo bien que lo has hecho, y aunque tu motivación no ha sido la errónea, igual Dios ha bendecido. Porque igualmente su palabra ha sido predicada, porque Dios es misericordioso, porque Dios es un Dios de gracia y porque a pesar de nuestra torpeza Dios quiere seguir obrando. Pero tu vida va a quedar sin fruto. La recompensa de la que está hablando Jesús es una recompensa que viene del Padre. Dice que serás recompensado en público, pero eso no quiere decir que vayas a alcanzar un determinado estatus o que vayas, no lo sé, pienso, yo creo que cuando Jesús habla de una recompensa celestial está hablando de una recompensa eterna, trascendente, sublime, plena. Yo creo que habla de la paz de saber que estás en la voluntad de Dios. Creo que habla del consuelo que recibes de Dios cuando estás desconsolado. Creo que habla de todas las bendiciones espirituales que podemos ver en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todas las promesas de Dios, todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, cómo Él quiere obrar, cómo Él quiere llenarnos con su Espíritu, consolar, guiarnos. Todo eso viene cuando lo que queremos hacer es la voluntad de Dios, cuando lo que buscamos es la gloria de Dios. Esas son las bendiciones de las que está hablando Jesús. Esas son las bendiciones que vienen de parte del Padre que está en los cielos. Si lo que buscas es gloria de hombres, la tendrás. No te preocupes, la tendrás. Pero cuando te pongas delante de Dios, Él te va a decir, ¿y eso qué es? Eso no es nada, eso no me vale de nada. No me vale de nada. La palabra, fijaos, tanto con los reyes de Israel, como con el pueblo de Israel, como Jesús cuando estaba en medio de una multitud, como cuando hablaba con los fariseos, como cuando hablaba con sus discípulos, constantemente lo que dice es que Dios examina el corazón, las motivaciones y los pensamientos. Y sinceramente, a mí eso me da mucho miedo. Es verdad. Yo cuando entendí esto, me acuerdo que de chavalín, ¿no? Yo pensaba que, bueno, yo me consideraba bueno, literalmente. Me consideraba bueno. Me comparaba con
con mis amigos, incluso dentro de la iglesia o en campamentos, y decía, Señor, pero ¿cómo los cristianos pueden hacer estas cosas? Yo no soy así, ¿no? Y sinceramente yo decía, aunque no lo dices en voz alta porque sabes que vas a sonar orgulloso, pero tú por dentro dices, soy mejor que ellos. Cuando te enteras de que Dios es capaz de sacar a la luz tu porquería, te encuentras con Jesús y entiendes tu condición, no hay excusa. Y eso pasa en lo secreto. Cuando habla del ayuno, vamos a pasar así a la siguiente parte, dice que cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando dice austeros, no habla de la austeridad tal cual la solemos emplear hoy en día, sino que está hablando de literalmente la palabra en griego, habla de un rostro triste, alicaído, incluso desaliñado, de aspecto lamentable. Es decir, dice que van con aspecto lamentable y que demudan sus rostros, es decir, que los corrompen, que los nublan. Literalmente es como que a veces se traduce incluso como desfigurado, ¿no? Como que hacen ver que están ayunando. Dice, que llevo tanto tiempo sin comer o sin beber o sin tal, y lo hacen ver, ¿no? Lo hacen notar. ¿Por qué? Para fingir santidad. Y el peligro de esto también es que muchas veces no es consciente. Tú no dices, venga, voy a fingir ser santo, ¿no? Tú piensas que de verdad estás haciendo las cosas bien cuando a veces es que es muy fácil tener una motivación errónea y justificarnos delante de Dios. Hay que tener tanto cuidado. Es tan común que incluso yo me he visto... vale, yo no me acuerdo con quién hablaba el otro día. Yo soy una persona que me cuesta ayunar una locura, ¿vale? Cuando he hecho ayunos de 24 horas, el desayuno o la siguiente comida que tengo es no queréis ver eso. O sea, literalmente. Estoy devorando literalmente. Además, me pongo de mal humor, me duele la tripa, me pongo a orar y a veces incluso hasta me cuesta más orar. Digo, Señor, dejo la comida para centrarme en ti y solo estoy pensando en comida. Es que no puede ser. Me cuesta mucho. Pero reconozco que cuando he tenido tiempos de ayuno, siempre cortos, a veces me encuentro con que estoy hablando con una persona y termino sacando el tema del ayuno. Porque es que estoy ayunando, porque es que no sé qué, tal. Y digo, ¿a cuento de qué? El otro día estaba hablando con un amigo, una persona muy cercana a la que recientemente he empezado a abrir mi corazón porque quiero que sea una persona que también esté un poco pendiente de mí, que me ayude a guardar mi corazón delante de Dios, también como hombre. Y él sentía de parte de Dios decirme que algo que yo tengo que aprender es a refrenar mi lengua. Y yo le decía, pues mira, llevo toda la semana tacatá, con lo mismo. Digo, Señor, a veces siento que hablo de más. O que lo que he dicho en verdad no lo he dicho por querer edificar. Lo he dicho porque siento que mi opinión es importante. O porque siento que... Y dice, a veces es bueno aprender a callar. No todo lo que tenemos que decir ni todo lo que pensamos va a ser de edificación. Por muy elocuente que sea o por muy... Todo tiene su momento. Entonces yo ahora mismo, esto os lo digo a lo personal, es algo que estoy aprendiendo a lidiar con ello. Es, creo que la manera más evidente en la que el orgullo se manifiesta ahora mismo en mi corazón y es algo con lo que tengo que lidiar. Y al final es orgullo, es lo mismo. Es como cambiar mi rostro para hacer ver que estoy ayunando. Quizás no lo hago así, o quizás no voy tocando una trompeta, pero sí lo saco en una conversación. Estás ayunando. Y seguro que habéis conocido a personas, o incluso vosotros mismos, os habéis visto... En plan, yo conozco gente que siempre que hace un ayuno lo va diciendo por ahí. Y además, vale, yo no soy quien para juzgar los corazones, pero a veces da que pensar, ¿no? Hay personas que dicen, sí, pues porque estoy haciendo un ayuno, pues porque sí. O como, vas a servir los platos. A mí no me pongas plato, ¿eh? Yo no voy a comer hoy. Y luego tú dices, no estoy hablando en mi contexto familiar, ¿vale? Mamá, no te sientas ofendida si estás por ahí. Hablo, pues yo qué sé, en campamentos o en tal, a veces es tan fácil caer en esas cosas. Y es que, ¿y por qué? Y hay, pues porque estoy ayunando. Y hace así el pecho.
Pues porque estoy ayunando. O sea, creo que no es la manera ni es lo correcto. Y no lo digo juzgándoles a ellos, sino lo digo para que nos examinemos nosotros, ¿vale? Y es que la santidad no se puede fingir. ¿Queremos ser santos? No podemos desear mejor cosa. Pero lo primero es humillarnos delante de Dios y reconocer que nuestro corazón está lleno de basura. La manera más fácil de analizar el corazón es esta. ¿Qué fruto estamos dando? Y con fruto no me refiero a la aprobación de la gente. Es lo que decía antes. El hecho de que la gente te diga que estés haciendo algo bien no significa que lo estés haciendo bien. Con fruto me refiero a si lo que reina en tu vida o lo que estás mostrando o lo que emanas es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La lista es larga, ¿eh? Yo sé que de estas... ¿Cuántas eran? 9, creo. De estas 9, creo que no cumplo 9. Al menos al 100%. Es tan fácil caer de la santidad o de ese aura que a veces nos montamos nosotros mismos. Y es que algo tan sencillo como ser impaciente en una determinada situación, a veces momentos de falta de fe, no ser capaz de mantener la compostura cuando alguien te ha hecho daño o te ha herido. No sé, es tan fácil tener esos deslices. Pero por eso es importante que todos los días busquemos un momento de intimidad con Dios. Porque estas cosas, a mí me ha pasado. ¿Sabéis cuándo es cuando más santo me siento? Cuando siento que estoy mejor con Dios. Muchas veces. Cuando ni oro ni leo la Biblia. ¿Por qué? Porque nos justificamos. Porque cuando me pongo delante de Dios, a veces me da miedo, porque Él lo que hace es que abre mi corazón. Y sé que no puedo ocultar nada. Ni mis intenciones, ni mis motivaciones, ni mis pensamientos. No puedo ocultar nada. Delante de Dios me siento desnudo. Y entonces veo que igual no soy tan bueno como me pensaba, ni que estoy haciendo las cosas tan bien. Y Jesús no solo predicó esto, sino que es que encima Él fue el máximo ejemplo de lo que significaba pasar tiempo en intimidad con Dios. Fijaos, en Mateo, no hace falta que lo busquéis, ¿vale? Mateo 14:23 dice que despedida la multitud, después de estar enseñando, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. En Juan 6 dice que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, le dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Para el pueblo hebreo, la relación con Dios era algo de comunidad. Es decir, Dios escogía a un profeta, Dios se revelaba a ese profeta, pero ese profeta traía palabra al pueblo en general. No se entendía, aunque sí, Dios se revelaba en lo personal, por supuesto. Pero en general la mentalidad era de que Dios era un Dios colectivo. Dios era un Dios que se revelaba a toda la congregación. Cuando necesitaban dirección, era dirección como pueblo. No era quizás una fe tan individual como muchas veces la entendemos hoy en día, ¿no? Era, al menos en el contexto de la mayoría de la gente, ¿no? Se entendía como algo así, comunitario. Pero fijaos que incluso el rey David entendía que Dios se revelaba en lo íntimo. ¿Qué hemos empezado leyendo? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David entendía esto. David fue uno de los reyes de los que más cagadas se representan, de las peores cosas podemos ver. Una discusión que tenemos mucho Noemí y yo es que a mí me gusta mucho el corazón de David cuando veo cómo se arrepiente o lo cerca que quería estar de Dios. Y Noemí me decía todo lo contrario. Es que no entiendo cómo a la gente le gusta tanto David, pero si era un cabezón, pero si metía la pata cada 2 por 3. ¿Cómo Dios puede, una persona así, decir que es conforme a su corazón? Porque pasaba tiempo en intimidad con Dios. Porque su pecado era manifestado delante de Dios y reaccionaba. Y le dolía.
Vale, sí, era un cabezón. Se dice que desde que pecó con el tema de Betsabé y enviando a matar a Urías, pasó tiempo, quizás 1 año, 2 años. Y fijaos, todo ese tiempo, dice David, en los Salmos lo podemos ver, que su corazón se endureció, que dejó de escuchar y de buscar la presencia de Dios. Pero cuando el profeta Natán le revela lo que había hecho, se rompe. Yo, en mi oración personal con Dios, prefiero decir, Señor, prefiero meter la pata 1000 veces y saber que he metido la pata y reconocer que he pecado delante de ti y que si me sostengo es por tu gracia, a pensar que estoy haciendo las cosas bien o incluso hacer las cosas bien y que mi corazón no esté alineado con tu voluntad. Y es que Dios habla en la intimidad. Quizás eres una persona a la que le cuesta mucho abrirse con los demás. Igual te es difícil contarle a otra persona acerca de tus miedos o no consideras que vayas a recibir buen consejo o crees que ya lo has escuchado todo. Hasta aseguraría que quizás muchos de los que estamos aquí tenemos miedo a mostrar igual ciertas heridas y vamos a veces llevando una vida espiritual un poco renqueante porque no queremos reconocer ciertas cosas. Bueno, Jesús abrió el camino al Padre. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Si quizás te es difícil abrirte con una persona y abrirle tu corazón para que te acompañe quizás o te ayude a acercarte a Dios, a orar, busca a Dios en la intimidad. Busca a Dios en la intimidad. Luego quizás Dios te pondrá una persona con la que dirás, vale, con esta persona me puedo abrir, con esta persona puedo... Pero primero, busca tú a Dios en la intimidad. No esperes que nadie ore por ti en el sentido de que usar esa oración como sustituto y decir, pues yo ya no tengo que hacerlo. A mí a veces me ha pasado, he tenido a veces situaciones difíciles en las que ha habido tantas personas orando por mí que me he confiado y he dicho, yo he dejado de orar por esa situación, pero igual tenía 10 personas orando por mí. Y yo no lo estaba haciendo. Digo, bueno, Señor, hay tanta gente orando que seguro que tú haces algo. Y yo dejo de buscar a Dios, ¿no? No sé si os habrá pasado algo parecido, pero bueno, a mí me pasa mucho. Y es que en lo íntimo, Dios se revela de esta manera. En lo íntimo vas a sentir el abrazo del Padre. En lo íntimo vas a ser enseñado. En lo íntimo vas a aprender a discernir la voz de su Espíritu. En lo íntimo vas a quebrantar tu corazón y Dios te va a hacer de nuevo. En lo íntimo puede trabajar con tus pensamientos de depresión, de suicidios, de soledad. En lo íntimo Dios te puede ayudar a sanar tu corazón, a perdonar a alguna persona que quizás abusó de ti en el pasado. Puede sanar tus heridas más profundas. En lo íntimo Dios se mueve, en lo íntimo Dios trae toda la luz, en lo íntimo Dios se hace real. Y no estoy hablando de sentimientos, de efectos placebos, estoy hablando de que Dios se hace una realidad. Y el primer encuentro con Jesús es muy especial en la vida de un cristiano. Yo en lo personal lo tuve con 15 años. Me acuerdo que venía de un contexto de iglesia en el que incluso pues, tenía ratitos para orar. Mi padre me había acostumbrado a que si hacía algo mal, automáticamente era como, Señor, perdóname porque lo he hecho mal. Y sentía que si no pedía perdón, no era perdonado. Tenía que pedir perdón y entonces era santificado, ¿no? Entonces era como que vengo y vengo y vengo y vengo. Y no entendía las dimensiones de lo que estaba haciendo. Perdón, me estoy acelerando, Greg. Pero con 15 años me acuerdo, estaba en mitad de un culto en un campamento en Córdoba y había un mover tan bonito. Jóvenes de mi edad, de rodillas, siendo quebrantados por Jesús, levantando las manos, adorando a Dios, haciendo cosas impresionantes en medio de ese grupito que estábamos ahí. Y yo me sentía tan out, tan fuera de todo eso. Y decía, Señor, pero yo quiero sentirte así, yo quiero... Y a veces caía en el hecho de dejarme llevar por cómo estaba la gente y yo como que dije, venga, va. Y me daba cuenta de que era solamente la emoción del hecho de que todo el mundo estaba así. Y digo, Señor, no, yo quiero que sea algo real. Me acuerdo que mi padre me dijo, busca a Dios solo. Cuando la gente está así, apártate. Y dije, venga, va, voy a hacerlo. Me acuerdo que en mitad de una vigilia, que eran como 2 o 3 horas solamente alabando, adorando, orando unos por otros, chavales de 14, 15 años, me fui ahí al monte, porque era en la sierra, y me senté en una escalerita de piedra que había por ahí, y dije, bueno, Señor, pues aquí estoy. Dije, pues, no sé, quiero que te hagas real en mi vida. Yo creo que estás ahí. Y
veo que estás haciendo todo esto y siento que no soy parte. Quizás es porque todavía no me he encontrado contigo, o no sé por qué será, pero quiero que me abraces, quiero saber que eres real, quiero experimentarte, quiero encontrarme contigo. Y no sé cuánto rato estuve. Y hubo un momento en el que mis ojos hicieron ¡puf! Mi corazón se rompió, entendí tantas cosas que ya conocía. Entendí la dimensión de lo que Jesús había hecho en la cruz. Entendí lo grande que era mi pecado. Entendí cuán grande era su amor. Entendí tantas cosas. Y eso es algo espiritual, no es algo emocional. Obviamente las emociones están de por medio. Cuando Dios hace algo no puedes evitar sentirte, no sé, humillado o quebrantado, porque somos seres emocionales, pero lo que está ocurriendo es una realidad espiritual. Y eso no es solamente cosa de tu conversión, de cuando te encuentras con Dios por primera vez. Eso es algo que el cristiano tiene que buscar siempre. Con mi mujer hemos empezado a leer Lucas y Hechos. Queremos leer Lucas y Hechos seguidos y un capitulito por las noches, no más. Y de momento, en casi todos los pasajes que hemos leído, Lucas hace referencia a que y tal persona era llena del Espíritu Santo, y tal persona era llena del Espíritu, y tal persona fue llena del Espíritu. Y no me malinterpretéis, ¿vale? Entiendo que podéis entender al Espíritu Santo de maneras diferentes, entiendo que podemos ser de contextos muy diferentes. No estoy hablando necesariamente de una experiencia pentecostal. Estoy hablando de que la Biblia habla de la llenura del Espíritu. Y ni siquiera voy a entrar en el tema de los dones, de si qué son las lenguas, de si qué es no sé qué. Lo único que quiero transmitir es que el cristiano tiene que buscar ser lleno del Espíritu. Tiene que buscar encontrarse con Dios todos los días. Todos los días. Obviamente va a haber días que igual no vas a sentirte con las ganas, va a haber veces que te vas a poner a orar y vas a sentir que estás seco, que ni tú tienes nada que decirle a Dios, ni sientes que Dios te esté diciendo nada. Eso pasa, Dios permite. Pero ahí aprendemos a desarrollar una de las disciplinas espirituales más importantes, que es ponernos delante de Dios, meditar en su palabra, orar e incluso ayunar. Porque el ayuno al final, más que una disciplina como tal, es una herramienta que nos ayuda a acercarnos a Dios. Quizás te cuesta hacer ayunos como a mí, pues igual sáltate una comida y dedica esa media hora, una hora a buscar a Dios. Una vez por semana, si puedes hacerlo todos los días, o un ayuno de un día entero, yo que sé, una vez al mes. Yo es algo que me cuesta mucho, que me gustaría implementar, porque me he dado cuenta de que las pocas veces que lo he hecho, Dios me ha guiado en las decisiones más importantes de mi vida. Dios me confirmó ir a formarme a un seminario después de mi primer ayuno. El otro día, además, también, y esto no lo digo para mi gloria, entendedme, lo digo para que veáis lo que Dios hace. Hace una semana o 2 semanas tenía tantas dudas acerca de mi llamado y de lo que Dios quería conmigo, que dije, no tengo más remedio ya que hacer un ayuno, porque no siento ni que Dios me esté hablando, ni que yo, o sea, no sé ya qué hacer. Tengo tantas cosas en la cabeza. Y dije, venga, voy a ayunar. Estuve orando por la mañana y en cuanto me senté a leer, Dios me llevó al pasaje de Ageo. Y fue tan claro hablándome acerca de que Dios era quien hacía el llamado, Dios era quien despertaba el espíritu, de que la prioridad era construir la casa de Dios. Bueno, hay tantas cosas que fue Dios hablando directamente al corazón que dije, Señor, ¿cuánto tiempo llevaba queriendo esto? Y quizás se hizo esperar no porque Él quisiera esperar tanto, igual fue porque yo no me puse antes, no lo sé. Pero Dios quiere hablar, Dios está deseando hacer cosas en nuestra vida. Y no estoy hablando solamente de dirección en una cosa o de confirmación de un llamado, estoy hablando de la sanidad, de heridas emocionales, espirituales, decepción con personas, enfado, soledad, lo que estaba diciendo antes, depresión. Todo eso, el Espíritu lo trata en la intimidad. Si no tenemos intimidad con Dios, no podemos pretender que Dios sane todas esas cosas solamente, yo qué sé, viniendo a la iglesia o dependiendo de la oración de otros hermanos. Si quieres que Dios se haga una realidad, tienes que buscar a Dios tú, en lo personal. Y luego eso se va a ver recompensado en público. Luego en la congregación, Dios se va a mover. Dios va a hacer cosas. Pero si nosotros en nuestra vida personal no buscamos la intimidad con Dios, Dios no va a hacer nada. Y es que gracias a Dios también somos parte de una congregación en la que hay gente madura,
Tenemos personas que llevan muchos años en la fe, que han experimentado a Dios de manera muy profunda, que pueden enseñarnos tanto. Os animo a que os acerquéis a estas personas, a los ancianos de la iglesia, a pastores, misioneros, y que si tenéis alguna, si después de lo que he comentado hoy, quizás, igual no he sido tan práctico como quería haber sido, pero si hay algo en tu corazón que sientes que deberías hablar con alguien, busca a esas personas. Busca a Raúl, a Jonathan, a Ronaldo, a BJ, a Unai. Os animo, de verdad. Y buscad tiempos de oración con ellos, que os acompañen. Si quizás no sabes cómo acercarte a Dios en la soledad o en lo íntimo, pídele a alguien que te enseñe. La verdad es que no es difícil. Y es que uno de los pilares más fuertes también es la oración en la fe cristiana, como he dicho antes. Y sé que el término no mola, ¿vale? Pero es una disciplina. Y yo he sido de los que solo oro cuando sienta de orar. ¿Y sabéis a qué me lleva eso? A orar igual casi nunca. Igual cuando me ha pasado algo muy bueno, doy gracias y poco más. Cuando estoy muy triste, digo, venga, Señor, sácame de aquí. Ya está. La oración es una disciplina. La oración es buscar un tiempo de intimidad con la persona que sabes que puede arreglar tu vida, que va a hacer las cosas nuevas. Así que nada, solamente me gustaría dejaros con una cosa, y es que Dios es real, Dios sigue obrando en la iglesia, en lo personal, Dios quiere moverse en medio de esta congregación, y os animo a que dispongamos nuestros corazones en lo íntimo con Dios para que podamos ver a Dios orar juntos como iglesia. ¿Os parece bien? ¿Podemos tocar una canción? La verdad es que cualquiera de las últimas tres... Pues genial, mejor todavía. Si queréis salir, yo voy orando mientras os preparáis y ya empezamos con ello. Gracias, Padre, porque eres tan bueno, Señor. Gracias porque tú anhelas encontrarte con nosotros. Gracias, Dios. Oh, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables en lo íntimo, que nos ayudes a abrir nuestro corazón delante de ti sin miedo al rechazo, Señor, porque entendemos que tú nos esperas con los brazos abiertos. Tú quieres cambiar nuestro lamento en baile. Quieres hacernos nuevos, Señor. Quieres sanar las heridas. Padre, que tu Espíritu nos llene a cada uno, Señor, y como congregación. Hay tanto por hacer, Señor. Hay tanto por hacer y no queremos ser un estorbo para lo que tú quieres hacer. Oh, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.